4 tipos de ateos. 4 tipos de ateos. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Hebreos 11, verso 6. Pero, dice el necio en su corazón, no hay Dios. Salmos 14, verso 1. Hablaremos de 4 tipos de ateos, pero antes, diremos algo al respecto. Hermanos, no hay necesidad de hablar acerca del tema de la existencia de Dios. La Biblia no debate este tema, asume que el hombre cree que hay un Dios. Este asunto está aparentemente establecido. Pero todavía hay algunos en el mundo que se consideran ateos. Dicen que no hay Dios y no aceptan la existencia de un Dios que rige sobre todo. Esta filosofía parece estar bastante de moda y atrae a los hombres. Los que sostienen tal filosofía se creen ser más progresivos que los otros en su mentalidad y más capaces que otros. Por lo tanto, se atreven a hablar de esa manera. Pero antes que señale sus errores, me gustaría primero mostrarles que hay diferentes clases de ateos. Nos preguntamos, ¿cuántas clases de ateos hay? Algunos no merecen nuestra discusión, ni merecen nuestro saludo. Otros son más nobles, y vale la pena discutir con ellos. Puede haber unos ateos entre nosotros. Tengo que decirles que vale la pena discutir con solo algunos ateos. Déjenme preguntarles, ¿qué clase de ateos son? Aunque los ateos no admiten que hay diferentes clases, los que estamos fuera somos más objetivos y podemos clasificarlos según su clase. Primeramente, hablaremos de los ateos inmorales. No hay necesidad de hablar de esta clase de ateos ni de tener argumentos con ellos. Todo lo que tenemos que hacer es ver su conducta. Aunque muchas personas no admiten que son ateos, su conducta nos dice que lo son. No hay necesidad de que digan nada, de hecho, no tienen la base para decir nada, porque su inmoralidad habla más fuerte que sus palabras. Se han vuelto ateos porque su conducta les requiere que sean ateos, no porque tengan amplias razones para respaldar sus perspectivas. Su inmoralidad nos los deja admitir que hay un Dios en el universo. A un ladrón le gustaría creer que no hay policías, a un mal estudiante que no hay maestro, a un empleado problemático que no hay jefe, a una persona mala que no hay ley. Eso no quiere decir que realmente crean que todas esas personas no existen. Solo significa que su conducta los obliga a decir que no existen. Si una persona dice, no creo en Dios, no hay tal cosa como un Dios en mi mente, puede uno tomar su mano y preguntarle, amigo, ¿eres moral? ¿Tu conducta es moral? No necesita uno decir nada más, solo necesita preguntar si es moral. Un hombre puede creer que no hay Dios, pero no puede creer que no hay moralidad. Aunque no soy viejo, el 99% de los ateos que he conocido a través de los años han tenido carácter moral dudoso. Nunca he visto a un ateo cuyo carácter moral sea confiable. Algunos de ustedes sentados aquí son más viejos que yo. No sé si han conocido algún ateo cuyo carácter moral sea confiable. Los ateos entre nuestros compañeros de clase, colegas y amigos no creen en Dios, porque son malos moralmente. Debo decirles un hecho, cuando Dios sale de la vida de un hombre, la inmoralidad entra. En América había un predicador famoso de nombre Rubén Archerto Rey. Una vez estaba predicando en un lugar, y un estudiante del colegio se le acercó y dijo, yo creía que había un Dios. Pero ya no creo. Cuando el señor Touri le preguntó por qué, dijo, cuando empecé mis estudios universitarios, adquirí más conocimiento y ya no quise creer más en Dios. Después que leí este libro y aquel otro, Dios no estaba por ninguna parte. El señor Touri dijo, no me engañes. Yo también me gradué de la universidad y he leído muchos libros. Aún he recibido un doctorado. Pero no he echado a Dios a un lado por causa de mis estudios. Debe haber alguna otra razón. De otro modo, sería imposible hacer a Dios a un lado por tu estudio. Déjame hacerte una pregunta. Desde que niegas la existencia de Dios, ¿qué le ha pasado a tu carácter moral? El estudiante contestó honestamente, solo puedo admitir que no soy tan moral como lo era antes. El señor Touri entonces le dio una respuesta maravillosa, no hay necesidad de que discuta ya más contigo, ni hay necesidad de que te dé las razones de la existencia de Dios.
Si tú dejas tus malas obras, y si tu carácter moral se vuelve más noble, inmediatamente Dios regresará a ti. Esto es un hecho. Muchas personas no creen en Dios porque tienen miles de pecados que les impiden creer, no porque tengan muchas razones. En otras palabras, son obligados a ser ateos. En segundo lugar, hablaremos de los ateos emocionales. ¿Qué es la emoción? Es la parte psicológica del hombre que controla lo que quiere, lo que le gusta, lo que le disgusta, lo que prefiere y lo que no prefiere, y lo que le place y lo que no le place. Algunas personas no quieren a Dios, les disgusta Dios. Puesto que prefieren no tener Dios, dicen que no hay Dios. Déjame contarles una historia. Hay una ave que se llama avestruz. Tiene un cuerpo grande y es alta. Aún un hombre puede montarse en ella. Pero es muy tonta. Para poder apresarla, algunos hombres pueden rodearla y corretearla hasta que se canse. El avestruz tiene un cuerpo grande, pero su cabeza es muy pequeña. Cuando ve a muchas personas persiguiéndola y a muchos hombres a su alrededor, escarba un pequeño hoyo en la tierra con sus patas y entierra su pequeña cabeza en el hoyo. La avestruz piensa que estará segura si no ve a nadie. No se da cuenta de que aunque su cabeza esté en el hoyo, los hombres aún están presentes. Su gran cuerpo aún está expuesto y no está escondido. Hay personas que desean que no hubiera Dios. Desean que no hubiera tal cosa como Dios. ¿Puede significar ese su deseo algo? ¿Acaso no va a existir Dios, solo porque ellos desean que no haya Dios? Una vez estaba predicando el Evangelio en un lugar, y una persona muy mala a propósito se me acercó y me dijo, no me diga nada acerca de Jesús, la Biblia ni el Evangelio. No tiene que hablar acerca de esas cosas, porque el problema básico no se ha resuelto. ¿Cómo puede hablar acerca del Evangelio cuando aún no se ha resuelto el punto más crucial de si hay o no Dios? Entonces le pregunté, amigo, ¿usted no cree que hay Dios? Él dijo, ya le he dicho que no hay Dios. ¿Por qué cree que Dios existe? Por favor explíquelo. Le dije, por supuesto, usted no cree que hay Dios. Él preguntó, ¿por qué insiste usted en que hay Dios, cuando yo le digo que no hay Dios? Dije, usted sabe la respuesta. Pareció desorientado y dijo, ¿cómo lo sé? Yo dije, dentro de usted lo sabe. Estaba un poco frustrado y dijo, ¿qué quiere decir con que lo sé dentro de mí? Le dije, usted desea que no hubiera Dios. No hay necesidad de que yo diga más. Dentro de usted lo sabe. Pareció que entendió un poco y se fue turbado. No hay necesidad de decirles nada ni discutir con ellos. En realidad, no se les puede considerar como ateos. Solamente están tratando de rechazar a Dios en sus sentimientos. En tercer lugar, hablaremos de los ateos nominales. Esas personas no argumentan de la razón, simplemente afirman con su boca que no hay Dios. Son muy testarudas, y no hay manera de discutir con ellas. Si les pregunta por qué no creen en Dios, no pueden dar ninguna razón. Simplemente dicen que no creen. Uno puede darles cientos de razones de por qué hay Dios, y volverán 101 veces para decirle que no hay Dios. Aun si puede dar 1000 razones, se opondrán con 1001 razones. Uno no puede hacer nada con esas personas. Simplemente son obstinadas. No cambiarán de lo que han dicho. Aun si uno discute con ellas por 3 días y 3 noches, y aun cuando sepan que están equivocadas, insistirán y discutirán con uno. Aunque quizás den muchas razones, todas sus razones son prejuiciosas y presuntuosas. Son muy insistentes en lo que dicen, y nadie puede hacer nada acerca de ellas. Sus mentes están vacías y nulas de razones. Sin embargo, sus bocas están llenas de ideas ateas. Por eso, los llamo ateos verbales. Es imposible razonar con los 3 grupos de personas anteriores. Pero hay otro grupo de ateos. Hay más esperanza para este grupo, aunque su número es muy pequeño.
¿Qué clase de ateos son estos? En cuarto lugar, hablaremos de los ateos intelectuales. ¿Quiénes son los ateos intelectuales? Estos son los que quieren razonar. Si uno puede darles razones apropiadas, aceptarán su palabra. Hay alguna justificación y valor en debatir con esta clase de ateos. Pero, ¿cuántos ateos en el mundo son así? Temo que son muy pocos. No estoy diciendo que no hay ni uno. Estoy diciendo que hay muy pocos, el número no es grande. Hoy yo no debatiría con ellos ni daría muchas razones para probarles que hay un Dios en el universo. La Biblia no ha dirigido el asunto de la existencia de Dios, solo menciona a Jesucristo, al Espíritu Santo, etc. Esto quiere decir que el asunto de la existencia de Dios no es esencial, porque cada quien sabe la respuesta. La existencia de Dios es un hecho inconmovible, por lo tanto, se asume implícitamente. Reflexionemos respecto a la siguiente pregunta. ¿Cómo se atreve alguien a decir que no hay Dios? Si algún amigo ateo, con quien frecuentemente nos encontramos en nuestra predicación del Evangelio, llega hoy y habla acerca de la existencia de Dios, seguramente dirá que no hay Dios. Uno puede preguntarle por qué piensa que no hay Dios, y tal vez le dé una o dos razones. Cada vez que me encuentro con tal persona, no le doy la oportunidad de que termine con sus palabras. En vez de eso digo, ¿cómo se atreve una persona como usted a decir que no hay Dios? Quizás tenga una o dos razones, pero le diré lo mismo, ¿cómo se atreve una persona como usted a decir que no hay Dios? Quizás se pregunte por qué hago eso una y otra vez. Luego le digo que primero debemos aclarar el resultado de su calificación antes de poder discutir lo que está diciendo. ¿Cómo se atreve una persona como usted a decir que no hay Dios? Quizás algunos piensen que es presuntuoso contestar de esa manera. Ciertamente, tal palabra quizás ofenda a la persona. Pero el punto importante es qué clase de persona uno es. Uno no está calificado para discutir la existencia de Dios. Haciéndolo más claro. ¿Qué sabe usted para que tenga el atrevimiento de decir que no hay Dios? Hay 8.000 millones de seres humanos en la Tierra. Uno ni siquiera conoce su cuerpo ni las cosas que están sucediendo en su alrededor cada día. ¿Cómo puede decir que no hay Dios? ¿Sabe cómo crecen sus uñas y cómo late el corazón? Uno no sabe con certeza si va a llover mañana ni aún si va a comer mañana. Ni puede uno conocer algo tan insignificante. ¿Cómo se atreve a decir que no hay Dios? Yo solo he estudiado química por 2 años. Por eso no me atrevo a decir mucho acerca de la química, de otra manera, los que saben más acerca del tema se reirán de mí. Usted es solo uno de los 8.000 millones, personas que hay en este mundo, pero se atreve a decir que no hay Dios. Por eso digo que una persona o criatura, tan pequeña como usted, no califica para decir que no hay Dios. ¿Sabe usted qué tan pequeño es? Ahora hay 8.000 millones de personas como usted en esta tierra. ¿Sabe qué tan grande es la Tierra? Quizás sea listo y diga que la Tierra no es tan grande. Entonces, ¿cuán grande es el sistema solar? Quizás todavía piense que no es muy grande. ¿Puede uno traer el Sol y medir qué tan grande es? Si fuera posible vaciar el interior del Sol, ¿cuántas tierras podrían ponerse allí? Una sola tierra no lo llenaría. 2 no lo llenarían. Uno podría seguir poniendo más y más tierras en él, 100, 1000, 10.000, 100.000, y aún 1.000.000, y el Sol aún estaría bastante vacío. ¿Cuántas tierras puede contener el Sol? Por lo menos 1,5 millones. Hay muchísimos sistemas solares en los cielos que son tan grandes como el nuestro. Un astrónomo dijo que en el universo había 500 millones de estrellas del tamaño de nuestro Sol. ¿Qué tan grande es usted? ¿Cómo puede decir que no hay Dios? Déjenme contarles una historia. Tengo un hermano menor. Cuando salió del jardín de infantes a la edad de 6 años, trajo un certificado. Él estaba muy orgulloso y pensaba que había logrado algo supremo. Se me acercó diciendo, «Hoy me gradué». Le pregunté de qué se había graduado. Me contestó, de la Universidad del Jardín de la Infancia. Hay muchas personas que se han graduado de las universidades del Jardín de la Infancia hoy. Hay muchos doctorados del Jardín de la Infancia. Regresemos a la astronomía.
Los astrónomos nos dicen que la velocidad de la luz es 299.792.458 metros por segundo. En un segundo, la luz viaja a esa velocidad. ¿Cuántos metros viaja en un minuto? ¿En un día? ¿En un mes? ¿En un año? No es fácil para nosotros imaginarnos esa velocidad. Aunque la luz viaja a esa tremenda velocidad, los astrónomos nos dicen que la luz de algunas estrellas ha viajado por 2000 años. Sin embargo, su luz aún no ha llegado a la Tierra. Oh, ¿cuán vasto es el universo? Un hombre solo tiene 1,70 m u 80 de alto, y solo ocupa un 50 centímetros cuadrados de tierra. Sin embargo, se atreve a decir que no hay Dios. Eso es lo más presuntuoso y cómico que jamás uno pueda decir. ¿Es apropiado para ese hombre pequeño pararse y anunciar orgullosa, solemne y asertivamente que no hay Dios? No tengo nada que decir, todos ustedes saben la respuesta. Antes de terminar, hay otra pregunta que debemos hacernos, y esta es: ¿quién gobierna el universo? No sé si alguien pudiera ser tan atrevido para decir que no hay Dios en el universo. Pero hagamos a un lado este asunto por ahora. Consideremos otra vez el universo. Es muy grande, pero al mismo tiempo, es muy pequeño. Objetos que pasan desapercibidos para el microscopio tienen estructuras definidas, leyes y orden. Eso es cierto con cualquier objeto microscópico que uno considere. Los hombres decían que los átomos eran los objetos más pequeños. Recientemente, los hombres han encontrado que hay partículas que son aún más pequeñas que los electrones. Aunque estas partículas son pequeñas, tienen principios definidos, leyes y orden que las gobierna. Si no hay Dios, ¿quién está organizando esas cosas? ¿Cómo puede ser coincidencia? Tiene que haber un Dios que rige y arregla todo. De otra manera, ¿cómo podemos tener el orden maravilloso que ahora tenemos? El orden de las cosas solo puede hablar de dos posibilidades. Puede ocurrir por casualidad, o por ser puesto por alguien. Solo puede ser de casualidad o por arreglo. O alguien ha arreglado esas cosas, o han ocurrido por accidente. Una de estas dos cosas es lo correcto. ¿Por casualidad? Cualquier cosa que sucede por casualidad sucede sin razón. Cualquier cosa que viene por arreglo implica que alguien está detrás de la escena planeando y ejecutando. Si nadie en este universo está arreglando todo, y todo ocurre por casualidad, entonces estamos verdaderamente perdidos y desorientados. Algunos amigos han dicho que el universo se formó cuando un objeto chocó con otro y se produjo un tercer objeto. No puedo entender esta lógica. Nunca he visto algún objeto en este mundo que sea el resultado de dos cosas que choquen al azar una con la otra. Mi pañuelo no surgió porque algunas ramas chocaran unas con las otras para producir algodón, y más algodón chocó con el algodón para producir hilos y más hilos que choquen unos con otros para producir un pañuelo. Simplemente no puedo entender esta lógica. No hay nada en este universo que haya surgido por colisión de casualidad. Déjenme decirles una historia real para ilustrar este punto acerca de producir cosas por casualidad. Un hombre estaba visitando una fábrica en América que fabricaba molinos de carne y habló con el gerente de la fábrica. Estos molinos de carne se pueden hallar por donde quiera en varios lugares. Entre carniceros y vendedores ambulantes, son pequeñas máquinas que fragmentan la carne en pequeños pedazos. Durante la visita, el hombre discutió el origen del universo con el gerente. El gerente dijo que tenía que haber un Dios sabio y poderoso que había puesto todo en orden. Otra persona que estaba allí dijo: no hay Dios en el universo, y todo surgió por casualidad. El gerente no discutió con él, más bien le guió a donde estaban siendo manufacturados los molinos de carne. Él le dijo al hombre: mi pequeña máquina está hecha solo de 8 partes. Como usted ha dicho que el universo surgió por casualidad, por favor trate de ordenar esta máquina por casualidad. Pondré las 8 partes y algunos tornillos dentro de una caja. Por favor sacuda la caja y a ver si puede hacer un molino de carne así. Tengo algunos cientos de trabajadores en esta fábrica. Los más capaces pueden armar 200 máquinas en un día. Si ocupo a una muchacha sencilla del campo, que nunca ha visto una máquina, podría hacer el trabajo en algunos días, no importa cuán lenta sea. Pero si usted sacude la caja como le dije, no podrá arreglar una máquina ni en un mes ni aún en un año. Eso es imposible.
Una pequeña máquina que vale solo $3.70 no puede producirse por casualidad. ¿Podría el vasto universo haberse producido por casualidad? ¿Es posible que todos los objetos que hay en este mundo fueran producidos por casualidad? Un carpintero puede hacer una silla igual a esta en la cual estoy sentado en una media hora. Pero si esperamos a que sea producida por casualidad, me temo que no tuviéramos una silla en la cual sentarnos hoy. Es demasiado increíble que las muchas cosas en este universo surjan por casualidad. Debe de haber alguien que ha diseñado el universo, para que esté tan ordenado y lógico como lo es. Aún la persona más tonta e ignorante en este mundo puede llegar a esta conclusión. A menos que un hombre sea un tonto, tiene que creer que hay un Dios. Si no lo cree, tiene que haber algo malo en su mente. No hay ni que pensarlo, hay un Dios. Es ilógico que el hombre piense que no hay un Dios. Los que no creen en Dios deben estar mal de la cabeza. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. El vigilante.